Directo al corazón, así es que habla Dios. Mujer, a ti también te hablará. Solo le tienes que escuchar. Así como Sara, Rebeca también era una mujer estéril. Y dice la Biblia que cuando Isaac tomó a Rebeca por esposa, tenía ya 40 años y oró a Dios para que le diera hijos. Y 30 años después, ella quedó encinta porque Dios había escuchado la oración de Isaac. Dice que estaba embarazada de 2 niños y que eran gemelos. Estos luchaban en su vientre y ella fue y oró a Dios y le respondió: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esaú fue el primero que nació y luego salió Jacob, agarrándose del calcañar de Esaú. La Biblia nos narra cómo Esaú desde el principio no valoró ser el primogénito de su padre y vendió su primogenitura a su hermano por un plato de un guisado. Así nada más, él entendió que ser primogénito no le serviría de nada. Y dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. O sea que aquellos padres tenían cada cual sus favoritos, porque Esaú era cazador, era un hombre fuerte de desierto, y Jacob era un hombre más tranquilo, estudioso, y le gustaba habitar en lugares más tranquilos. Y era aquel hijo, Jacob, el que Dios había revelado a Rebeca que sería gobernante por encima del mayor. Y cuando llegó el momento de que Isaac, ya anciano, estaba llegando su momento de morir, debía bendecir a aquel que sería su sucesor. Y llamó a Esaú porque era el mayor. E Isaac le dijo a Esaú que fuera y cazara un animal y le hiciera un guisado como a él le gustaba para bendecirles antes de que él muriera. Y Esaú fue. Pero Rebeca, escuchando esto, llamó rápidamente a Jacob y le dijo que buscara un animal para ella guisarlo y preparárselo a su padre, para que él fuera en sustitución de su hermano, haciéndole que era su padre, que en vez de ser Jacob era Esaú. Y dice la Biblia que ella preparó este guiso y que vistió a Jacob con aquellas ropas que le pertenecían a Esaú, que tenían su olor. Y dice la Biblia que Jacob fue con este guiso preparado por su madre, ya con la mente de que su madre le había dicho lo que tenía que hacer, y fue delante de su padre. Y dice la palabra que Isaac para aquel tiempo ya estaba ciego, su visión ya no era buena y no podía distinguir por la vista cuál de sus hijos era. Así que Isaac lo que hizo fue hacerle preguntas para confirmar que era su hijo Esaú, pero cuando se le acercó, que olió aquella ropa, que olía a su hijo, ahí él entendió que sí era Esaú. Así que el padre comió el guiso y luego bendijo a su hijo Jacob en lugar de Esaú. Pero ¿qué pasa? Luego que este Jacob sale de la presencia de su padre, Esaú vuelve con aquel animal, lo guisa y va donde su padre y le dice: padre, aquí está lo que me has pedido. Pero él le dice: pero ya tú estuviste aquí y yo te bendije. Y dice: no, yo acabo de venir. Y entonces su padre se da cuenta de aquel engaño y Esaú se enoja de tal manera en contra de Jacob que quiere matarle. Y Rebeca tuvo que presenciar este momento tan fuerte
de ver que uno de sus hijos, que por cierto no era su preferido, quería matar a su hijo preferido. Y esto fue, sin lugar a dudas, me imagino, algo terrible. Pero son las consecuencias de no hacer las cosas bajo la perfecta voluntad de Dios. Sí era el deseo de Dios que Jacob fuera por encima de Esaú, pero lo que no era la voluntad de Dios es que Rebeca manipulara las cosas como ella quiso, intentando que la voluntad de Dios se hiciera, pero por medio de cómo ella entendía que debía hacerse. Me imagino a Rebeca con esta palabra que Dios le había dado, viendo que el Padre está diciendo que va a bendecir en ese momento aquel que va a ser su sucesor. Pero ella, me imagino que se nubló su pensamiento y solo pensaba en hacer lo que ella entendía que era correcto, sin buscar la dirección divina de Dios. Y como cuando esto lo hacemos, todo termina en una tragedia. Así que Esaú quería matar a Jacob. Y Jacob, atemorizado, tuvieron que contener a su hermano y su padre, hablar con él y decirle que se fuera a casa de su tío Labán, hermano de su madre, que fuera allá en lo que las aguas se calmaban con su hermano. Y dice la palabra que su padre lo bendijo y que lo envió a casa de Labán, familiares de su madre, para que allá buscara esposa y estuviera allá. Y esto mismo pues hizo Jacob. Pero creo que esta es una historia hermosa que está en el Génesis, de cómo también nosotros, por querer hacer las cosas a nuestra manera, aun siendo la voluntad de Dios, no queremos dejar que Dios actúe, porque Dios iba a actuar. Y quizá iba a actuar de una manera donde ellos no tuvieran que alejarse el uno del otro. Y aunque en algún momento iban a contender, pues quizá Dios hubiese hecho las cosas de una manera diferente. Pero como todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo permite, entiendo que Dios permitió que Rebeca hiciera esto para que también aprendiéramos, ella y nosotras, una gran lección. Y es que aunque Dios dé una palabra, debemos permitir que Dios actúe en pos de esa palabra. Y podemos ver, y Dios nos permite ver aquí, qué consecuencias pueden pasar cuando queremos manipular aquella palabra o aquella bendición o aquello que Dios ha dicho que va a ser por nosotros o por nuestras familias. Así que, querida hermana, es un pasaje hermoso que está en Génesis capítulos 27 y 28. Ojalá y en verdad pudieras tomarte el tiempo de leerlos y de escudriñar la palabra bendita de Dios. Aquí en este texto también podemos ver cómo los descendientes de Esaú y de Jacob son aquellos que comienzan también a marcar el destino de nuestro mundo, de cómo el linaje de Jacob es la descendencia de donde va a nacer nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermana querida, Dios te bendiga, Dios te guarde, sé canal de bendición para tus demás hermanas y envíale esta palabra. Y por favor, léelo, analízalo, vívelo. La palabra de Dios es para todas nosotras, para todos, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para todo el que nos rodea. Y no hay nada más hermoso que leer la palabra, que tratar de entenderla y pedir al Señor que nos revele todo aquello que está escrito en ella. Bendiciones.
Thank you.